Muy buenas tardes a todos los que están escuchándonos, buenas tardes al resto de compañeros ponentes. De nuevo, gracias por la invitación a este coloquio tan interesante. Y bueno, como pueden ver, seguimos un poquito con las pompas, pero como bien ha dicho mi compañero Luis Vives, otro tipo de pompas, ¿no? Efectivamente, esta ponencia la voy a centrar en analizar una serie de imágenes y sobre todo una serie de rituales también, como veremos, en torno a la muerte de los monarcas de la Casa de los Habsburgo y de la monarquía española más en concreto, puesto que durante los siglos del Renacimiento y del Barroco los grandes monarcas y príncipes hemos visto que elaboraron una imagen en torno a sí mismos rodeados de riqueza de poder, pues en base a una serie de imágenes áulicas, retratos familiares, retratos ecuestres, retratos alegóricos, todos ellos inducían a la imagen del monarca como un personaje poderoso, evidentemente depositario de toda una serie de virtudes políticas y virtudes morales que debían de tener los monarcas, pero al mismo tiempo depositario en un cuerpo de carne y hueso expuesto al envejecimiento, a la enfermedad y a la muerte. Obviamente esto no pasó desapercibido por parte de los monarcas, quienes intentaron evitar cualquier imagen crítica sobre sí mismos y especialmente no se dejaron retratar envejecidos. Contamos con muy poquitos retratos de emperadores o de reyes en los últimos años de su vida. Pero sin embargo sí que nos encontramos una serie de representaciones de monarcas o de miembros de su familia que se han llamado retratos mortuorios, retratos fúnebres o imago mortis. Y un poco vamos a analizar este tipo de imágenes, el ritual que se realizaba en torno al cuerpo mortal del monarca y, como bien indica el título, pues esa funesta pompa y aparato, es decir, todas las exequias fúnebres oficiales que tenían en torno al monarca y a su cuerpo simbólico en este caso. Y es un poco esa la idea, ¿no? Realmente, cómo se trataba de unas imágenes del cuerpo simple del rey, del cuerpo mortal, que a veces eludían un poco imágenes escabrosas para representarnos al monarca de otra manera. Muchas veces mostrando el rictus cadavérico, el cuerpo mortal, para fundamentar también una parte de la imagen de los monarcas que fue muy importante en el Renacimiento y en el Barroco. La imagen del monarca como mártir o como bienaventurado, es decir, como persona que gracias a sus virtudes, y como comentó el doctor Rubial ayer en alguna de las preguntas finales, que había muerto bien para fundamentar precisamente esa idea de poder subir a la gloria. ¿Puede pasar diapositiva, por favor? Gracias. Tenemos aquí una frase muy significativa de Juan de Mañara en el discurso de la verdad, donde evidentemente dentro de todo este mundo de vanitas que también nos ha estado comentando el doctor Vives, nos recuerda precisamente que con facilidad te olvidarás las honras y estados de este siglo y si consideras los viles gusanos que han de comer ese cuerpo, pues, pues bueno, que esos mismos ojos han de ser comidos de la tierra y que tiene relación, puede pasar diapositiva, con la siguiente imagen que les mostraba, que eran los famosos lienzos de Finis Gloriae Mundi y Enicto Ucli, que también fue uno de los tópicos que ayer la doctora Morales nos expuso, los lienzos del Hospital de la Caridad en Sevilla, donde podemos ver precisamente esos despojos del poder, ¿no? Esos despojos de los prelados o el despojo de los papas y de los monarcas en el otro caso. ¿Puede pasar diapositiva? La clave de esta idea, ¿no? De esta idea del monarca como mártir, lo podemos encontrar también en el texto de Juan de Zabaleta, Errores celebrados, donde precisamente se nos dice que las imágenes de los reyes fallecidos, que hasta, bueno, hablando un poco de cómo conmueven las efigies de los monarcas representados hasta llegar precisamente a la función conmemorativa del retrato barroco, con esas imágenes de los reyes fallecidos, de manera que si en sus simulacros son venerados, es decir, estos simulacros como hablando de retratos, aunque la palabra simulacro es también un concepto importante, son venerados y queridos mientras viven, después de muertos son tenidos por celestiales. Puede pasar, por favor. No obstante, cabe diferenciar entre el retrato post-mortem y lo que vamos a ver en esta primera parte, estructurado en la ponencia en tres partes. En esta primera parte
el retrato mortuorio, donde se representa precisamente a los monarcas recién fallecidos, en estado cadavérico. Y que, como digo, aunque en primera instancia nos podría parecer que podrían incitar al descrédito de la monarquía, su función era la contraria precisamente, es decir, sublimar precisamente la mortalidad de su cuerpo, de todo el ritual que rodeaba a la enfermedad y a la muerte del monarca, como se destacó ayer, para precisamente, y luego como veremos también en sus cenotafios, que es la tercera parte de esta ponencia, sublimar precisamente esa imagen gloriosa del monarca y de su familia. Puede pasar. Como todo rito de paso, ya sabemos que la muerte genera una visualización de este acontecimiento y una serie de ritos subsiguientes, ¿no? Conocemos perfectamente cómo, de alguna manera, desde la antigüedad se trató de representar de algún modo al difunto, bien a través de esas máscaras mortuorias que se realizaban en la antigua Roma, bien a través de la presencia de un ataúd, de un simulacro incluso, o bien a través de sus símbolos del poder, como puedan ser los escudos de armas, por ejemplo, y otras insignias. Pero también, obviamente, estos retratos mortuarios podían tener la función de establecer un recuerdo, restablecer el recuerdo de un personaje añorado, ¿no? Y como hemos visto, precisamente es aquí donde el retrato mortuorio es importante, porque si generalmente encontramos retratos mortuorios donde también se les otorga a los vivos toda la vitalidad, la expresividad, la belleza o la magnificencia de un momento de apoteosis vital en algún momento, como veremos, o bien, por ejemplo, las monarquías francesas o inglesas, o finalmente ya la propia monarquía española. Sin embargo, lo importante será precisamente, por diversas motivaciones, la exposición y representación del cadáver, que en determinados momentos pues, cobraba una importancia muy importante para testimoniar el estado cadavérico, ¿no?, del monarca. Y que, pues bueno, desde en el Renacimiento, en el Barroco, ya lo estamos hablando estos días, ¿no? La muerte era en realidad concebida como un proceso que comenzaba con el inicio de la vida, y la muerte era solo el paso al mundo de los vivos, al del más allá. Y especialmente en el caso de los personajes regios, esto suponía alcanzar la gloria. Los personajes regios, como veremos aquí en la gloria en el famoso lienzo de la Gloria de Tiziano, eh, pues se muestran vivos en toda su plenitud, pero alcanzando precisamente los cielos, ¿no?, alcanzando su estado glorioso, porque no solo durante su vida habían demostrado una serie de virtudes, sino que también en su muerte habían demostrado una serie de virtudes y una serie de procesos que les llevaban a esa buena muerte. Destacando así, como decía, esa importancia de prepararse para morir bien y de seguir toda una serie de pasos, ¿no? Había muchos tratados en torno a ello en este periodo. Bueno, además, por ejemplo, ya lo he mencionado, en algunas monarquías como la inglesa, por ejemplo, al final de la Edad Media, el tema del cuerpo, de la corrupción del cadáver, fue muy frecuente en el arte funerario, en lo que se ha llamado la forma en transi, es decir, mostrar el cuerpo fallecido en tránsito, de manera horrenda, incluso en el comienzo de la descomposición del cuerpo. Y veremos también cómo en el Renacimiento esta costumbre se va a retomar y vamos a ver preciosas imágenes de difuntos, sobre todo a partir del siglo XV. Incluso, como veremos, uno de los primeros retratos de un monarca fallecido es el de Maximiliano de Habsburgo, que veremos después, pero que se asentaron una costumbre como la de realizar precisamente retratos de personajes famosos fallecidos, hasta el punto de que, por ejemplo, uno de los demandados fue el de Lutero, ¿no?, después de su muerte. Hasta el punto de que a veces cuando se tenía una bella muerte se solía afirmar que pues había tenido un cadáver bello, ¿no? O sea, que el cadáver era hasta bello. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? Pero como decíamos, el personaje regio es un personaje especial y su muerte crea un estado de inestabilidad complicado. Eh, Crea un estado de fragilidad, de incertidumbre, que pone en riesgo en algún momento la perennidad del Estado. Por ello,
las monarquías procuraron establecer un ritual que se sucedía en todo momento, desde la enfermedad hasta el momento en el que el monarca o sus familiares sentían que el monarca iba a fallecer, y establecer también ese ritual donde también tuviera un reflejo visual que mostrara esa doble naturaleza física, esa naturaleza del rey, la doble naturaleza del rey física o cuerpo simple, que es mortal, y su naturaleza simbólica, ese cuerpo político del soberano que nunca muere. La típica frase de Regia Majestas non moritur, es decir, la majestad real no muere nunca, y que fue magistralmente desarrollada por Ernest Kantorowicz, y que es una teoría todavía bastante sólida. Una respuesta ante la muerte del monarca o de su familia, que desarrollaba un fuerte aparato ritual con toda una rica cultura de artefactos visuales que implicaba esas dos naturalezas. Para la física, el proceso de preparación de los cuerpos, quizá la autopsia, quizá el embalsamamiento, el entierro físico, que tiene lugar en apenas unos días, en el caso de la monarquía española, pero incluso en algunas es bastante contradictorio, algunas cortes tienen todo un proceso de ocultación, de ocultamiento del cuerpo mortal del rey, mientras que en otras es todo lo contrario. Hay un proceso de exhibición del cuerpo del rey en ocasiones también en ambos modelos pues la utilización de una serie de símbolos o de simulacros del propio monarca para los rituales más simbólicos. Porque estos rituales simbólicos suelen tener generalmente las llamadas exequias regias, las honras fúnebres, un tiempo después, incluso meses después, y más aún en otras ciudades, ¿no?, donde no residía la corte, que obviamente se dilataba el espacio de los funerales oficiales precisamente por la distancia y la tardía llegada de las noticias. Esta ritualidad en torno al monarca en su agonía o ya fallecido también tenía otra motivación principal, como hemos dicho, como era la actuación, manifestar cómo la actuación y las virtudes del monarca demostradas en los últimos momentos de su vida, buena muerte, le aseguraban el ingreso a la gloria, y a partir de ahí la veneración de su memoria e incluso de la de sus despojos como si fueran reliquias. Recordemos que otro de los elementos que caracterizan a las monarquías en el Renacimiento y en el Barroco es la persecución de la consagración de algún miembro de su familia como santo por parte del papado, ¿no?, por parte de la curia papal. Este ritual obviamente tenía un importante número de elementos visuales, como he comentado. Ya he comentado, ¿no?, algunas cortes como la francesa, como la inglesa, usaban una efigie o un maniquí que sustituía al cadáver durante los rituales, las exequias fúnebres. Mientras el cadáver estaba guardado en su féretro, cubierto por una serie de tejidos ricos, se situaba incluso a veces tumbado, a veces sentado, pues un simulacro, es decir, un maniquí que representaba al monarca en toda su apoteosis, investido con toda su vestimenta, muchas veces incluso la de la coronación. E incluso el cadáver se exponía durante unos días y se le servían las comidas como si estuviera en vida. Es decir, eh, eh, pero para la casa de los Habsburgo el ritual en torno al cuerpo fallecido del monarca fue muy distinto. Ellos estaban imbuidos de de esa idea de la pietas austríaca, de modo que su vínculo con la religión no se ceñía solo a su ciclo vital, sino también a su muerte, y estaban, por lo tanto, tanto la casa austríaca como la casa española de los Habsburgo, imbuidos de una religiosidad tan profunda que rechazaban determinadas manifestaciones en torno al cuerpo agónico o muerto del monarca, considerando que se debía demostrar una serie de humildad cristiana. De tal manera que cuando el rey o el emperador veían cercana su muerte, seguían al punto las indicaciones de los tratados de la buena muerte, es decir, se le administraban los sacramentos, ¿no? Ayer vimos también los sacramentos que se debían administrar, tras lo cual se le aislaba para que no tuviese contacto con personas terrenas, incluso con los miembros de su familia. No se despedía de sus hijos previamente a los sacramentos y a la extrema unción.
En espera de su tránsito, su cuerpo era rodeado con medallas e imágenes sagradas que concedían indulgencias, pues, generalmente pues, un crucifijo, para que durante su fallecimiento un crucifijo y una vela lo sostuviera en las manos, ¿no? En el caso austríaco, además, se procedía a colocar el cuerpo fallecido del monarca sobre una cama, velarlo, embalsamarlo y exponerlo en esa cama mortuoria, bajo un baldaquino negro, vestido él también todo de negro, a veces a la española incluso, y eh, con una cruz, dos candelabros de oro y las insignias del poder, la regalía, la corona del emperador, el orbe, el cetro, el toisón, además de las coronas de los distintos reinos, la corona húngara y la corona bohemia. Toda la sala también se enlutaba, muchas veces era la propia sala de banquetes o la sala de baile del palacio la que se enlutaba para colocar precisamente esta cama fúnebre. Y una serie de hombres de cámara vestidos también de luto, así como miembros de las órdenes religiosas y miembros de la corte, velaban el cuerpo durante 3 días, haciendo continuamente misas. Es también muy conocido que el corazón del emperador se extraía para depositarlo en un pequeño cofre de plata y enterrarlo en la capilla de Loreto en Viena, ¿no? Algo que también, como sabemos, hacían en la corte francesa, ¿no? Y los intestinos también separadamente en un cofre dorado, pero en la capilla del castillo. Es decir, muchas veces también para enterrar el corazón o para enterrar otras vísceras elegían alguna iglesia significativa de su familia. Era también costumbre que se enterrasen con hábitos religiosos, generalmente franciscanos, carmelitas, incluso del manto de la orden teutónica. En el caso español, una vez ocurrida la muerte, el cuerpo permanecía en la cama de la habitación en el salón grande, en el llamado salón grande, durante un día completo. Y, pues bueno, igual que en la corte austríaca, una de las primeras cosas que se hacía era llamar al sucesor, abrir el testamento, nombrar al nuevo monarca y exponer el cuerpo del monarca en el salón grande, como decía, durante una hora, sobre una pequeña tarima de 3 o 4 gradas, rodeado precisamente de los mayordomos, los grandes de España, una serie de religiosos y 6 altares que a lo largo de pues bueno, ese día de exposición iban diciendo misas continuamente. E incluso a veces se colocaban bajo un dosel y siempre se buscaban también que fueran camas y doseles ricos, es decir, de tejidos muy, muy ricos, generalmente pues de damasco, de oro o negros, ¿no? De color negro. Una vez se realizaban estas misas y esta exposición del cuerpo, inmediatamente se colocaba dentro del féretro, dentro del ataúd, que tenía una ventanilla y que era cerrada con una llave. Se organizaba entonces un pequeño eh, funeral que luego veremos un poquito cómo se realiza, ¿no? Porque tenemos las etiquetas de palacio de los monarcas españoles que se culminan en 1657, que fija continuamente estas cuestiones. El cuerpo de los monarcas españoles, tenemos muy pocas noticias de que fuesen embalsamados. Sabemos que en algún momento puede que el cuerpo de algún infante fuese embalsamado, pero no fue hasta Felipe IV, hasta 1665, cuando se volvió un poco a recuperar la tradición de embalsamar el cuerpo, que era más una tradición medieval. A partir de esa fecha, pues hay muchos testimonios de autopsias y del estado de los cuerpos, descripciones del estado de los cuerpos de la familia real. Y a partir del 18, incluso el tiempo de exposición se alarga de un día a 3 días, ¿no? También, incluso en la monarquía española, existió la costumbre de enterrar el corazón y las entrañas en el convento de San Gil de Madrid. Bueno, como hemos visto un poco, la razón de realizar todo este ritual y de realizar las imágenes fúnebres que vamos a ver son varias, ¿no? Notificar la muerte del monarca para dejar clara la sucesión, contextualizar el ritual religioso para dejar un testimonio de ese paso a los cielos del monarca,
llevar a cabo a veces las exequias de forma satisfactoria cuando la muerte ha tenido en un lugar lejano, o enviar incluso un testimonio del fallecimiento a otra corte por motivos familiares o de alianzas dinásticas, así como también conservar un recuerdo de estos miembros fallecidos, o incluso también, ¿por qué no?, esa idea del memento mori, ¿no?, de recordar la vanidad del mundo y la vanidad de las glorias terrenas. Por ello, quizás en muchas ocasiones, como decía, pues utilizaban estos hábitos penitenciales de órdenes mendicantes para ser enterrados y testimoniar así por la vía de la humildad, acceder por la vía de la humildad a la buena muerte. Como les comentaba, uno de los primeros testimonios de la muerte de los emperadores, de las monarcas, es este retrato que tienen en la pantalla, el retrato de Maximiliano I de Austria. Sabemos que el emperador murió en Wells, cerca de Linz, pero él, igual que hizo con toda su vida, dejó muy establecido lo que se quería que se hiciera tras su muerte, y precisamente los retratos que les voy a mostrar de Maximiliano I lo que hacen es eso, testimoniar que se siguió al punto lo que él había establecido para su buena muerte, que él mismo especificó en su testamento que no debía ser embalsamado, que se le debía de rapar la cabeza, arrancarle los dientes y que su cuerpo fuese azotado, rociado con barro y cenizas y envuelto en un tejido de seda blanca y damasco, y finalmente presentado así al público como un símbolo de la vanidad del poder terrenal. Hay varias versiones de este retrato, puede pasar por favor, este es el originario, en teoría, el que sabemos que encarga Konrad Peutinger, que es uno de los eruditos y uno de los personajes más vinculados al monarca, pero hay otras versiones, como esta que tienen en Innsbruck, con ligeras variantes. Aquí sí que se puede ver un poco el tema del damasco del tejido negro, aunque cambia el fondo verde permite de alguna manera destacar esa cara cubierta por el gorro rojo y absolutamente mortuoria. Puedes pasar, por favor, el texto, solo nos informa un poco de la edad del día de nacimiento y el día de su fallecimiento. Este también es muy interesante, seguramente siguiendo al retrato anterior de Citao, y que nos lo muestra además, fíjense, en los dos momentos, ¿no? El momento de vida, de esplendor, y momento de muerte, porque además lo que vemos es el retrato con unas margaritas, que generalmente el retrato son retratos nupciales, aluden a un compromiso nupcial por parte del emperador, y seguramente está inspirado en algunos de los retratos nupciales del propio Maximiliano. ¿Puedes pasar? Tanto impacto tuvo esta imagen de Maximiliano que en un libro que encargó Johann Jakob Fugger, la famosa familia de los prestamistas de los Habsburgo, el Ehrenspiegel des Hauses Österreich, que es como el espejo del honor de la Casa de Austria, compuso 7 libros, y el libro final estuvo dedicado exclusivamente a la historia de Maximiliano, y precisamente mostraba ese retrato del monogramista, AA, que también se ha querido interpretar como las siglas del archiduque de Austria, e incluso ahí podemos ver también en otras de las acuarelas precisamente a los miembros, el momento en el que se vela el cuerpo, el féretro de Maximiliano por parte de la Orden de San Jorge, en la capilla de San Jorge del Wiener Neustadt, el castillo, uno de los castillos más queridos por la familia de los Austrias, porque además precisamente es donde nace Maximiliano y donde es bautizado Maximiliano, y como veremos, donde finalmente van a quedarse sus restos. Esta costumbre de Maximiliano fue seguida por sus sucesores. ¿Puedes pasar, por favor? Bueno, aquí tenemos también, dentro de este libro de las virtudes, de espejo de virtudes de los Austrias, la de Felipe el Hermoso, que obviamente tuvo lugar en España, pero que pues bueno, nos muestra precisamente el féretro cubierto con esos tejidos ricos y esa cruz roja de San Jorge rodeado de los candelabros. ¿Puedes pasar, por favor? Bueno, como decía, esta costumbre fue seguida por otros sucesores. Aquí tenemos, por ejemplo, un retrato de Pietro de Pomis del emperador Fernando II. ¿Puedes pasar, por favor?
Incluso tenemos acuarelas del Castrum Doloris, es decir, el catafalco de Fernando II, donde podemos ver lo que comentábamos de los símbolos regios sobre ese tejido que cubre el féretro, pero también del momento de la exposición de su cadáver. ¿Puedes pasar? Y bueno, hay muchísimos testimonios, no me voy a detener porque se me acaba el tiempo, pero ahí vemos también grabados, acuarelas de Leopoldo I. Puedes pasar más de Leopoldo I, de Leonora Magdalena Teresa, esposa de Leopoldo I, y podemos ver el hábito precisamente, puedes pasar, e incluso de algunos de los niños de la familia del emperador. Puedes pasar. El emperador Carlos IV, puedes pasar. Y el Franz Stefan, puedes pasar. Bueno, en la monarquía española estos retratos fueron menos abundantes, ¿no? Sí que sabemos, por ejemplo, que puede ser que se hizo algún retrato en naipe de la reina Margarita de Austria, esposa de Felipe III, pero la única imagen conservada del siglo XVII del siglo XVI y XVII es este retrato de Felipe IV muerto, un lienzo donde se nos muestra al monarca con el hábito de la Orden Tercera, aunque sabemos por la relación fúnebre de que en realidad fue enterrado con una indumentaria mucho más rica, pero evidentemente la imagen que él quería trasladar de su muerte era precisamente esta, con un hábito franciscano y con una cruz en la mano precisamente en el momento de su fallecimiento. Puedes pasar. Tenemos otras muchas también, por ejemplo, la del velatorio de los restos mortales del archiduque Alberto, que murió en 1621 y que causó una gran conmoción. Puedes pasar. Otro retrato del archiduque Alberto muerto también, que sabemos que fue enviado a las Descalzas Reales de Madrid, como decimos muchas veces como testimonio, como recuerdo del familiar fallecido, donde vemos también precisamente con hábito franciscano y flanqueado por la corona y el capelo de la Orden del del Santo Espíritu, así como de nuevo el crucifijo en las manos, y que fue encargado por la archiduquesa viuda Isabel Clara Eugenia para enviárselo también a las Descalzas Reales a Sor Margarita de Austria, una de sus familiares enclaustradas en este convento. ¿Puedes pasar? También contamos con esta obra de la muerte de Carlos II, este pequeño grabadito donde nos muestra también el momento del fallecimiento en la cama. ¿Puedes pasar? La pompa fúnebris del archiduque Alberto, donde pues vemos también el catafalco y la procesión fúnebre. ¿Puedes pasar? Y algunas imágenes interesantes también de la muerte de Isabel Clara Eugenia, de la esposa del archiduque Alberto, de este libro que es un poco simbólico sobre las virtudes de la infanta Clara Eugenia en el momento de su muerte y que muestran de manera alegórica cómo fue la exposición del cadáver de la infanta. Puedes pasar, aunque tenemos precisamente un diseño de Franquart del catafalco y era bastante distinto, ¿no? El catafalco donde se expuso el cadáver de la reina. Puedes pasar de Isabel Clara Eugenia. Y este famoso lienzo también de Sebastián Muñoz de las exequias de María Luisa de Orleans, su lienzo encargado por el convento de Carmelitas Calzados de Madrid, que es quizá una de las novedades de la monarquía española, puesto que los propios carmelitas se empeñaron en que la representación del cadáver de la reina estuviera junto con un retrato de la reina en el esplendor de su belleza y que de alguna manera recupera esa idea de la doble naturaleza de los reyes. Y la última de este bloque es precisamente la de Alfonso XII, porque aquí sí, en el XIX sí que encontramos con mayor frecuencia imágenes del cuerpo fallecido, litografías, grabados, fotografías de las exposiciones de los cadáveres. ¿Puedes pasar? Si pasas estas siguientes un poquito rápido hasta el siguiente bloque, porque solo quería mostraros también algunas imágenes de infantas fallecidas o del príncipe de Asturias muerto que están conservadas también pues, en las Descalzas Reales, en el Convento de la Encarnación o en el Palacio Real de Madrid. Bueno,
Tras esta muerte real, corporal del monarca, empezaban las honras fúnebres y la muerte simbólica del rey. Como he comentado, una vez fallecido e introducido en el féretro, el cadáver era trasladado al monasterio del Escorial con un cortejo fúnebre bastante breve, ¿no? ¿Puedes pasar, por favor? Aquí tenemos unas páginas de las etiquetas de Palacio de 1651 donde precisamente nos enseñan la planta del enterramiento de los reyes e incluso también cómo el enterramiento de los infantes era mucho más sencillo, ¿no? Después de ese día de exposición se bajaba por el zaguán del palacio y se colocaba en un carro y toda una comitiva acompañaba al Escorial, donde el cuerpo era entregado también al capellán a los monjes del Escorial, que lo bajaban finalmente al Panteón Real. Puedes pasar. Pero, como decíamos, después tenían lugar las pompas fúnebres, es decir, las honras fúnebres, una serie de procesiones que en la monarquía española son bastante breves, ¿no? Este es un ejemplo de la pompa de la emperatriz Claudia Felicitas con esas plañideras, es decir, esos personajes cubiertos totalmente y encapuchados de negro. Puedes pasar, por favor. También el entierro, la procesión fúnebre de Carlos V en Bruselas. Puedes pasar. Y aquí tenemos incluso el plano del convento de la Encarnación para las exequias fúnebres de los monarcas, ¿no? Como decía, una cosa era el enterramiento del monarca y ese cortejo que lo conducía de manera casi al amanecer, ¿no? De manera casi, podríamos decir, oculta, aunque se paraba en las distintas iglesias y se realizaban una serie de rituales en las distintas iglesias, pero otra cosa eran las exequias oficiales que ya tenían lugar delante de casi toda la corte, ¿no? De todos los consejos de la corte, en el convento de San Jerónimo, en la iglesia de San Jerónimo o en la iglesia del convento de la Encarnación, que eran dos conventos regios y que también era un ritual absolutamente establecido, como podemos ver, tanto el cortejo que iba hasta la iglesia, que a veces incluso pasaba por el famoso pasadizo del Palacio Real que se comunicaba con la Encarnación, o hasta San Jerónimo, ¿no? Donde pues, se colocaba el túmulo, y de lo que tenemos también, puedes pasar, muchos testimonios a lo largo y ancho de todo el imperio español, y que hemos estudiado una serie de libros sobre la fiesta barroca, donde aquí podemos ver ya un ejemplo tardío, porque es Isabel de Braganza, 1919, cómo se enluta el Salón del Ayuntamiento de México para celebrar ese luto por la reina. Puedes pasar, pero si puedes pasar rápido, porque bueno, es enseñaros un poquito también pues todas esas alusiones en las relaciones fúnebres, la presencia simbólica de las insignias del monarca en esos túmulos funerarios, y que no encontramos en la monarquía española el uso de simulacros, pero sí que hay 2 o 3 casos puntuales en los que vemos la presencia de la figura del monarca en el túmulo funerario, ¿no? Totalmente distinto de esa presencia simbólica del féretro y las regalías. Este es uno de ellos, precisamente las exequias de Felipe IV en la Catedral de México de 1666, donde en el segundo cuerpo vemos una estatua, un simulacro de Felipe IV en pleno vigor, pero había un precedente de Felipe II en 1599 en la iglesia de Santo Domingo, donde veíamos al monarca arrodillado sobre un sobre un cojín de brocado. Las exequias de Lima, ¿no? También con la presencia simbólica. Esa presencia simbólica del doble cuerpo del rey del monarca también estaba en los jeroglíficos que adornaban todos estos catafalcos. Puedes pasar, por favor, que estudió Víctor Mínguez en un trabajo sobre precisamente esta doble presencia, como pueden ver aquí, casi como un ave fénix de María Luisa de Orleans, ¿no? Casi como ascendiendo a los cielos, mientras que está su tumba en la parte inferior. Puedes pasar. Y que nos lleva al último bloque de esta exposición, que es esa idea del doble cuerpo del rey en el monumento funerario, y que no encontramos prácticamente en los miembros de la casa de los Habsburgo. Puedes pasar. Y es que a lo largo de los siglos medievales el recuerdo de las tumbas de los grandes príncipes, como el mausoleo de Halicarnaso, la tumba de Alejandro el Magno,
fue fijando un poco el sueño de estas gigantescas y hermosas arquitecturas que cobijaban los restos de los grandes monarcas y que aumentaban en sí ese prestigio y perpetuaban su memoria. Sobre esta dialéctica en pleno Renacimiento entre estas representaciones patéticas de los cadáveres y la serenidad elegante de los difuntos, que un poco asentaba esta doctrina medieval de los dos cuerpos del rey, aportó una interpretación política y teológica de gran calado para la construcción visual de la monarquía. Esta doble representación que mostraba, como decía que estudió Kantorowicz, en la parte inferior el cuerpo corrupto, casi a los estertores de la muerte, mientras que la parte superior se mostraba en toda su plenitud, generalmente de manera orante, y que mostraba precisamente esos dos cuerpos, uno natural y uno político. Pero en el ámbito de la monarquía española y de sus predecesores, los duques de Borgoña, los emperadores austríacos, aunque como decíamos se recuperó esa práctica de la embalsamación del cadáver, y hemos visto también que la representación del monarca se ciñó en los funerales oficiales exclusivamente regio y a los símbolos regios y a los emblemas, sin recurrir casi nunca a los simulacros, como hemos visto. Del mismo modo, los monumentos funerarios hispánicos no mostraban el cuerpo del rey cadáver, sino a los monarcas o bien dormidos, como veremos, o bien orantes, como en el caso de algunos de los monumentos que veremos también. Con los precedentes, por ejemplo, que les muestro aquí, de los cenotafios de Felipe el Atrevido y Juan Sin Miedo y su mujer Margarita de Baviera, que está hoy en día en el Palacio de los Duques de Borgoña, en Dijon, pero originalmente en el monasterio de Champol, donde estaban uno de los panteones del panteón de los duques de Borgoña, también con esos dolientes, esas plañideras. Puedes pasar, por favor. También recogido, por ejemplo, el de los cenotafios de María de Borgoña, y en este caso de Carlos el Temerario, que sus propios descendientes se encargaron de configurar, de terminar en una dilatada realización, como pueden ver, desde finales del siglo XV hasta finales del XVI. El propio Carlos V y luego Felipe II se encargó un poco de configurar la situación de estos en otra iglesia, pero que finalmente acabaron aquí, en la iglesia de Nuestra Señora de Brujas, de nuevo con esos yacientes durmientes en posición orante. Puedes pasar. Precedentes como también el cenotafio del emperador Federico III, que el propio Maximiliano, su hijo, se encargó de realizar con todo un programa iconográfico complejísimo donde se mostraban a todos sus antecesores, a todos los escudos heráldicos de sus territorios, también toda una serie de escenas de la vida de Cristo, muy complejo. ¿Puedes pasar? O el propio cenotafio de Maximiliano I, la capilla de... primero, tienen ahí un grabado de un grabador que recopiló todas las tumbas de los Austrias, y que nos permiten ver además que los panteones de los Habsburgo ocuparon prácticamente toda Europa. Eso sí que es casi una dimensión imperial, ¿no? Tener panteones esparcidos por toda Europa, y que nos muestran precisamente la capilla de San Jorge en Viena-Neustadt, donde al final se depositaron los despojos de Maximiliano I. Él, ideó durante mucho tiempo su tumba, no llegó a concretar el lugar. Sus restos permanecieron debajo del altar de la capilla de San Jorge prácticamente hasta el siglo XVIII, o creo que todavía estaban allí, y se sabe que se perdieron durante la Primera Guerra Mundial. Y finalmente su cenotafio, que fue continuada esta labor del cenotafio por parte de su hijo Fernando I y luego por parte de su nieto Fernando II, y concluido finalmente ya con Fernando II en el siglo XVI, un cenotafio que él había pensado también como una representación de toda su genealogía, con incluso algunos de los 9 de la fama que se suponía que formaban parte de su genealogía, y con esas placas de mármol blanco que ven en la parte tras la reja, que mostraban las escenas más importantes de los hechos militares e incluso los hechos matrimoniales del propio Maximiliano para, digamos, completar su imperio, ¿no? Y la figura
del emperador orante arrodillado con las virtudes teologales. ¿Puedes pasar, por favor? Capitales, perdón. El único que encontramos dentro de la Casa de los Habsburgo que sí que presenta ese doble cuerpo es este magnífico, precioso cenotafio de Margarita de Austria en el Panteón de Bourg-en-Bresse, en el Franco Condado, realizado en 1532. Está en el contexto también del enterramiento de su esposo, el duque de Saboya, y de su suegra, que tienen un lugar privilegiado, obviamente, pero ella está en uno de los, de los pasos hacia las naves laterales con este magnífico cenotafio donde podemos ver en la parte inferior ese cuerpo en transi de Margarita y en la parte superior el cuerpo ya como duquesa, ¿no?, en todo su esplendor, y que es excepcional, como digo, dentro de esta Casa de los Habsburgo y su rama española. ¿Puedes pasar? Porque realmente lo que encontramos en la monarquía española, y aquí les mostraba el cenotafio de Felipe el Hermoso y Juana de Castilla, es de nuevo esa idea de los cuerpos yacientes. También con la diferencia con respecto a los emperadores austriacos, que no vemos una presencia tan importante, por ejemplo, de los escudos heráldicos, de la heráldica, de los territorios conquistados, ¿no? Y sí que encontramos pues presencia más de, pues, por ejemplo, los apóstoles, ¿no?, un poco en referencia a la labor de la evangelización, ¿no?, elementos religiosos mucho más evidentes y menos genealógicos y heráldicos, como en el caso de los Habsburgo. ¿Puedes pasar? Y, por supuesto, bueno, es bien conocido, ¿no?, cómo desde Carlos V se va planteando la creación de un panteón familiar, que en principio es precisamente esa capilla real de Granada. El propio Carlos V había pensado en un primer momento enterrarse en esa capilla real de Granada, en realidad en el presbiterio de la iglesia, es el presbiterio circular, pero finalmente en un codicilio en Yuste, justo antes de su muerte, estableció que fuese su hijo, Felipe II y heredero, quien finalmente decidiese dónde enterrarse. Y que, pues bueno, es también bien conocido que Felipe II ideó la construcción del monasterio del Escorial, en principio un poco en conmemoración a su victoria de San Quintín, pero que con el tiempo el proyecto se fue convirtiendo, como saben, en seminario, en biblioteca real, en panteón y en palacio real, ¿no? Puedes pasar. Un panteón, una iglesia que alojaría los cenotafios de Carlos V y Felipe II, también en figuras orantes, como saben, realizado por los Leoni. Puedes pasar, y que finalmente sus restos serían depositados en el Panteón Real, ideado también durante el periodo de Felipe II, pero llevado a cabo a partir sobre todo de Felipe III, bajo la idea del arquitecto Juan Gómez de Mora, y sobre todo culminado con Felipe IV, que será quien finalmente pues bueno, traslade los restos de sus miembros que estaban en la cripta debajo del altar de la iglesia de San Lorenzo a este Panteón Real. Bueno, en definitiva, lo que les quería mostrar un poco en este largo recorrido, que me he dado cuenta que han sido demasiadas imágenes quizá, era precisamente en estos tres bloques cómo pasamos de representar esas imágenes mortuorias, esas imago mortis, esa exposición del cadáver de los monarcas para testimoniar su tránsito, su buena muerte, pero de una manera bastante religiosa, por decirlo de alguna manera, a cómo se realizan esas pompas fúnebres con la presencia simbólica del monarca a través del féretro y de las regalías, de los símbolos regios, y cómo finalmente esa imagen mortal de los monarcas españoles se traslada también a la imagen devocional del monarca, o bien orando, o arrodillado, o bien orando yacente, frente a otras monarquías que, como decía, bueno, las famosas tumbas de los reyes franceses en Saint-Denis nos muestran precisamente la imagen en tránsito cadavérica mucho más escabrosa, y también la imagen orante de los monarcas. Bueno, muchas gracias por todo y